vamos a continuar con lo que estábamos estudiando el domingo pasado. Y si podemos abrir nuestras Biblias, el versículo clave donde viene el título de esta enseñanza está en Proverbios. ¿Se acuerdan cuál es? 23, muy bien. Dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y este es un mandamiento que Dios nos dio. Y vimos que la verdad es conocer a Cristo, ¿no? No nada más es decir Cristo, sino quién es la verdad. Es algo más profundo y vimos algunos detalles y yo nada más quiero tomar unos 10 minutos para resumir lo que vimos, complementándolo con otras partes de la palabra de Dios. Si vamos a Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Comprar la verdad y no la vendas, ¿no? Y me acuerdo aquí Lucas está relatando que muchos, dice, ya habían tratado de poner en orden la historia de las cosas que han sido ciertísimas, o sea, de acerca del Salvador, acerca del Cordero de Dios viniendo a esta tierra, lo que Él hizo y su mensaje. Pero dice en el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Y en el original, esa palabra origen significa de lo alto, las cosas desde arriba. Quiere decir desde el origen, desde lo alto, o sea, el evangelio de Dios tal como viene desde el cielo. No un evangelio que ya se ha contaminado con el humanismo, no un evangelio que ya ha sido tergiversado o trastocado por el pensamiento humano o de Satanás, sino que Él dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Y muchos nada más escuchamos acerca de Dios, pero no tenemos esta diligencia que tuvo Lucas de investigar todas las cosas desde su origen, o sea, el evangelio verdadero, el evangelio que no ha sido leudado, el evangelio que no ha sido manoseado por ningún hombre. Y tenemos que aprender de él, compra la verdad y no la vendas. No es escuchar nada más, sino es conocer verdaderamente a Dios en una relación profunda con Dios. Y dice, las escribí por orden. ¿Con qué propósito? Versículo 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Quiero preguntar, ¿cuántos conocemos bien la verdad? Estábamos hablando hace rato de instruir a la siguiente generación. ¿Cuántos tenemos la gracia de Dios de poder conocer bien la verdad? Bien. O sea, el origen. ¿Cuál es el evangelio verdadero? No lo que tú crees, no lo que te pareció escuchar, no lo que escuchaste en una predicación en internet, sino conocer bien la verdad. Ese es el propósito, conocer a Cristo y su evangelio y su mensaje bien, las cosas en las cuales ha sido instruido. Ese es el cristianismo verdadero. Si no, entonces solamente tenemos una religión, tenemos una doctrina que somos fácil presa de ser engañados, somos fácil presa de caer en el error, somos fácil de ser desviados. Entonces es importante tener este corazón y poner diligencia
como puso Lucas, para conocer las cosas desde el origen, o sea, desde lo alto, sin intervención humana. ¿Cuál es el mensaje? ¿Quién es Dios verdaderamente? Y vimos que para eso hay un precio. Hablamos de tiempo, hablamos de cosas materiales, hablamos de que Dios nos pide, a final de cuentas vimos el domingo pasado que Dios demanda todo, todo. Y vimos un ejemplo en la mujer de Ruth, que dejó su familia, dejó su estabilidad, dejó sus sueños para seguir, no a una mujer, sino ella no siguió a su suegra, siguió al Dios de su suegra. Y dejó todo. Pero ahora vamos a ver, no nada más es comprar la verdad, sino no venderla, no vender esa verdad. Y quiero compartir con ustedes un ejemplo. Ahí en el libro, de primer libro de Reyes, capítulo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 21, y muchos conocen esta historia. Todos, yo creo que los que conocen de alguna forma la palabra saben quién es Acab, ¿verdad? ¿Quién fue Acab? Un rey de Israel, ¿verdad? ¿Del reino del norte o del reino del sur? ¿Del reino del norte o del sur? Del norte, ¿verdad? Y él tuvo una esposa que más bien como que ella era la reina más que él, ¿verdad? Él nada más estaba ahí como figuraba nada más. ¿Y cómo se llamaba su esposa? Jezabel, ¿no? Y creo que, yo no sé, pero yo creo o pienso en este momento, a menos que se me esté pasando alguien, que no veo otra mujer más malvada en la Biblia que Jezabel, ¿verdad? Entonces, se casa con ella y durante su reinado suceden estas cosas, durante el reinado de Acab. Que hubo un profeta, ¿verdad? Durante ese tiempo que fue Elías, que Dios usó de forma tremenda durante ese periodo, ¿no? Donde estuvo esta mujer que fue un gobierno que más imperó la maldad, porque esta mujer era bruja, donde yo creo que era donde más muertes de profetas había. Algo sucedió durante ese periodo donde parecía la mayor crueldad, maldad y persecución. El Señor hizo cosas tremendas a través de Elías, ¿verdad? Entonces, siempre que estamos en un tiempo de oscuridad donde vemos que la maldad está, ¿cómo dicen? A la luz del día, o ¿cómo dicen? A la orden del día, también sabemos que el poder de Dios se manifiesta aún mayor, ¿verdad? Aún mayor y más tremendamente, y Dios así se manifestó a través de Elías. Dice el capítulo 21, versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Esta historia que empieza así como que, si lo leemos de una forma simple, pues yo creo que la primera vez que yo leí esta historia, nunca imaginé cuál iba a ser el desenlace de esa historia. Porque cuando lo leemos de forma simple, pues yo no le vi nada de particular. La petición del rey. El rey veía en un palacio y junto a su palacio estaba esta viña. Y es como cuando mucha gente tiene una casa y ¿qué quieres? A lo mejor comprar el terreno de al lado para expandir tu casa. Y se dan una serie de sucesos que terminan en homicidio.
No nada más del dueño de la viña, sino también de quiénes. ¿Se acuerdan quién más? Los hijos. Entonces, cuando yo leí por primera vez algo que parecía cualquier transacción normal, termina en sangre, termina en tragedia, termina en crimen. Entonces trato de entender qué hay en el fondo de este pasaje, qué fue algo tan grave, qué verdaderamente sucedió así que en mi mente, en lo natural, en lo superficial, no lo entiendo. ¿Por qué algo que se ve tan simple terminó en algo tan terrible como lo que sucedió en los siguientes versículos? Entonces tenemos que entender el trasfondo de esto. Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab. Acab le pidió ese terreno, le pidió su viña, se la quería comprar y yo creo que era una oferta innegablemente, ¿cómo se podrá decir cuando? Atractiva, ¿sí? Atractiva. El rey no se lo estaba pidiendo a cualquier persona, sino el rey de Israel, porque están de acuerdo que aún en nuestros trabajos no es lo mismo que nos pida algún compañero a que nos los pida el director de la compañía, ¿verdad? No es lo mismo. Aquí no se lo está pidiendo cualquier persona, se lo está pidiendo el rey. A pesar de que no era un buen rey, seguía siendo el rey, seguía siendo la autoridad. Y entonces le dice, te la compro, te la cambio por una mejor. Yo te voy a pagar su valor en dinero. Y Nabot ni siquiera lo pensó, no lo meditó, no le dijo, espérame, voy a meditarlo. Le contestó tajantemente, guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vamos a ver por qué. ¿Ustedes saben por qué? Porque estaba prohibido por Dios. ¿Sabían ustedes eso? No podían vender esa heredad de sus padres. Si Nabot decía que sí, Nabot se iba a meter en problemas ¿con quién? Con Dios. Entonces vamos a ver por qué. ¿En dónde está escrito? Vamos a Levítico, capítulo 25. Versículo 23, a partir del 23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate de la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedara al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Aquí está diciendo Dios, yo soy el dueño, así empieza el versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra ¿de quién es? De Dios. Mía es la tierra. No podemos hacer con lo que es de Dios lo que nosotros queramos hacer. Él establece su posesión, que Él es el dueño. Él es el que manda, Él es el que gobierna porque es el dueño y pone no vas a vender la tierra. El único permiso que podían tener era en una situación extrema que tuviesen que vender esa tierra, pero tenía que ser rescatada después. Y si no hubiese sido rescatada, cada 50 años era el año del jubileo, ¿verdad? Y retornaba esa tierra a ellos. Pero ellos no podían vender esa tierra porque era heredad de sus padres. Y finalmente, y en el origen, era heredad ¿de quién? De Dios mismo. De Dios mismo. Ahora, el pastor hablaba al principio de transmitir a la siguiente generación el conocimiento de Dios.
Si alguien no le transmite a la siguiente generación el conocimiento verdadero de Dios, yo te voy a decir algo, va a ser muy fácil para cualquier persona que desconoce a Dios vender lo que Dios nos ha dado. Pero Nabot sabía, conocía. Si él no hubiese conocido la ley, la hubiera vendido. Y no quiere decir que a lo mejor pudiese haber sido atractivo, pero Nabot era un varón temeroso de Dios. De hecho, el nombre de Nabot significa frutos, frutos. Y el fruto que es visto en el Hijo de Dios es Cristo. Fruto significa la palabra Nabot. Temía a Dios. No le importó que el rey, que la autoridad máxima viniera, le dijo, guárdeme Jehová, de que yo a ti te venda la heredad de mis padres. ¿Y qué sucedió? Vamos a ver ahí en Ezequiel 46 otro respaldo bíblico a esta oferta. Ezequiel 46, 18. Dice, y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo para no defraudarlos de su posesión, de lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. O sea, lo que había pedido Acab estaba mal también delante de Dios, porque aquí el profeta está estableciendo algo. El príncipe no va a poder tomar nada de lo que es la herencia del pueblo. De su propio terreno, de su propia herencia le va a dar a sus hijos, pero no porque esté en ese lugar de autoridad, en ese lugar de un privilegio, no por eso va a usar su influencia o su posición para tomar algo que es la heredad del pueblo de Dios. Entonces acá estaba haciendo mal delante de Dios. Vamos a seguir con esta lectura en primer libro de Reyes, vamos a ver qué siguió con esta situación. Y leímos que Acab se regresó a su casa no nada más triste, sino enojado. Le enfureció, le molestó escuchar la respuesta de Nabot. Le molestó escuchar, no te daré la heredad de mis padres. Me llama mucho la atención cómo lo repite este pasaje. ¿Ya están ahí en primer libro de Reyes, capítulo 21? Dice el versículo 3, lo voy a volver a leer. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Me llama la atención que vuelve a repetir, no te daré. Y yo creo que esa palabra le hacía eco en la mente y en el corazón de Nabot. No te daré, o sea, no te voy a dar la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Yo les quiero decir, ustedes no sé, yo creo que solamente en situaciones muy difíciles se nos va el hambre a las personas promedio, ¿verdad? Porque generalmente tenemos hambre, yo no sé si a ustedes les pase, pero ya como comemos y 2 horas más ya tenemos hambre y a lo mejor no todos, a lo mejor nada más soy yo. Todavía estoy en edad de crecimiento, hacia los lados, no hacia arriba. Pero cuando se me ha quitado el hambre, que ha sido muy raro, pero sí me ha pasado, han sido por cosas muy difíciles que de verdad, digo, pienso ahora que sí me sentía muy mal porque no recibes nada, o sea, no tienes ganas de nada. ¿Les ha pasado a ustedes una situación, días difíciles y él estaba, o les ha pasado a ustedes que se enojan? ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han dicho a su esposa o a su esposo, ya no quiero comer? No tienen que levantar la mano ni decir, pero yo creo que muchos, ¿verdad? A lo mejor no puedo decir que todos, pero muchos a veces nos hemos enojado o hemos hecho un berrinche. O los hijos, no son los niños, ya no quiero comer, papá. Y se van de la mesa, ¿no? Porque estamos emberrinchados. Y así estaba este hombre, no comió. Vino a él su mujer Jezabel y dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes?
Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero. O que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. O sea, no es negociable. Es decir, lo que Dios nos da no es negociable. No podemos negociar con lo que Dios nos da, con el conocimiento de Él, con lo que Él es para nosotros. No es negociable. El verdadero evangelio de Dios no está a la venta. Y siempre va a haber tentación. Siempre vamos a ser confrontados con vender lo que Dios nos ha dado. Siempre. Pero este varón estaba determinado. Él sabía, y no fue como otras personas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay personas, no siempre me pasa, a veces me pasa. Espero que cada vez me pase menos. A veces me cuesta trabajo decir no. Yo no sé a ustedes. Cosas que ya sé a veces de antemano que voy a decir no. Me siento presionada y le doy largas a la gente. A lo mejor ustedes son más fuertes que yo. Qué bueno, yo necesito que ellos me fortalezcan. Entonces, o a lo mejor te invitan a algún lado y sabes que no vas a ir, no vas a poder, o te piden algo. Déjame lo pienso, dame, no sé, háblame en 3 días y sabes que no va a cambiar tu opinión. Pero él no le dijo, no, o sea, es muy importante. Él no dijo el rey, déjame checarlo y lo platicamos. Tajantemente dijo, no. No se dejó presionar, no se dejó. Hay una palabra que es cuando alguien superior a ti te pide algo, no se dejó intimidar, dijo no. Y le dijo, ¿por qué? No te voy a vender la heredad de mis padres. Y entonces su mujer le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Qué tremendo, ¿no eres tú rey? No tienes tu poder, o sea, no te olvidas quién eres. Tú eres rey y puedes hacer lo que se te pegue tu regalada gana, eres rey. ¿Por qué no haces lo que deberías de hacer? Yo voy a hacer que tú tengas esa viña. Entonces esta mujer que estaba, yo creo, poseída por demonios, porque era una mujer, no le veo otra explicación, era una mujer bruja. La posesión existe. Yo creo que esta mujer estaba totalmente dirigida por Satanás. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Qué tremendo. Siempre en la Biblia que vemos que la gente ayuna es en un sentir de humillación, la mayoría de las veces para evitar que un mal tan grande venga hacia el pueblo, porque se encuentran en pecado delante de Dios y sabiendo que están en pecado, saben que la consecuencia es el ataque de sus enemigos, la victoria de sus enemigos sobre ellos. Y entonces muchas veces en la Biblia, cuando leemos las historias del pueblo de Dios, cuando había un pecado inminente que iba a traer tragedia, ¿qué hacía el pueblo? Se humillaba en ayuno. Porque había pecado, porque había maldad, e iba a venir esa consecuencia tremenda. Y ella usa la religión, usa el nombre de Dios para conseguir un propósito maligno y pone y proclama ayuno. Proclama ayuno. O sea, qué maldad meter las cosas de Dios. Decirle al pueblo, humíllense en ayuno porque hay un perverso entre nosotros. Un perverso digno de muerte. Y entonces proclama ayuno
Y dice, poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos, o sea, testigos falsos, y lo iban a acusar de blasfemar contra Dios y el rey. Y estaba escrito en la ley que cualquiera que blasfemara contra Dios o el rey era digno de muerte. Lo acusa de un pecado que es digno de muerte. Y tenía que ser muerto esa persona porque era la forma en que Dios hacía que la maldad se siguiera incrementando y siguiera proliferando en el pueblo. No había otra. Es como las frutas que están podridas, las tienes con otras, ¿qué pasa? Todo se echa a perder. Tenían que eliminar la maldad. Y entonces Nabot, que era un hombre, que su nombre, ¿qué dijimos que significa Nabot? Frutos. Temeroso de Dios. Un verdadero hombre temeroso de Dios porque le tuvo más temor a Dios que al rey. A veces nosotros le tenemos más temor a la gente que a Dios mismo y ese es un problema. O a veces le tenemos más temor a lo que la gente diga de nosotros y terminamos viviendo un cristianismo de apariencia. Ay, que no me vean que ando aquí. Pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Qué hombre? No cualquier hombre ni cualquier mujer teme más a Dios que a un rey, porque ese rey pudo haberle quitado la vida, pero aún así él dijo, guárdeme Jehová. Él sabía que a lo mejor tú pensarías, híjole, fue una tentación grande, fue atractivo, sí, pero no nada más era lo atractivo de la propuesta, sino lo peligrosa de su respuesta que podía costarle la vida. Y aún así él no titubeó y le dejó claro al rey, guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Entonces esta mujer empieza a proclamar ayuno, esta perversa, a disfrazar todo de religiosidad, de santidad, como si hubiese una gran ofensa a Dios. Ella era la mayor ofensa a Dios en ese pueblo. Y entonces dice, versículo 10, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Y a los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Y vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Ay, pero ¿por qué tenía que ser así esto? Yo creo que la voluntad de Dios no hubiese sido que él muriera. Yo creo que fue demasiado radical. Porque no nada más quedó ahí. No nada más costó una vida, sino fíjense qué más. Dice, ¿en qué versículo me quedé? 14. Dice, después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Y entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu misma sangre. Entonces fue muerto Nabot, pero en otra cita vemos que también sus hijos, porque ¿quién tendrá que heredar esa propiedad?
La única forma en que Acab podría totalmente tomar posesión de ella era que no quedase heredero. Y él ni siquiera se preocupa por nadie. Él va y obedece a su esposa y va y toma posesión de esa viña. Pero Dios no se quedó ahí. Envió Jehová a Elías. Porque quien atenta contra los hijos de Dios, atenta contra Dios mismo. Levántate, versículo 18. Desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí le vas a decir esto. ¿Y qué le dijo? Los perros. Dijo, tú también. Dice, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. O sea, se terminó tu reinado. Vas a morir. Vas a morir. Pero ¿qué vemos en ese trasfondo? Jezreel. Jezreel significa Dios siembra o siembra de Dios. Pasadas esas cosas aconteció Nabot de Jezreel, que tenía allí una viña. Nabot de Jezreel. Jezreel era o es un valle. Es un valle que tiene una medida de 35 kilómetros de longitud y 25 kilómetros de anchura. Ese valle de Jezreel también se le conoce como Megiddo. ¿Y qué pasa en un valle? Es la mejor locación para formar ejércitos. De tal forma que si ustedes cuando leen la Biblia van a encontrar que muchas batallas del pueblo de Israel se libraron en ese valle, en el valle de Jezreel. Ahí peleó Gedeón y pelearon muchos más. Y bíblicamente en ese valle de Jezreel se va a librar la última batalla en esta tierra, la batalla del Armagedón, según el libro de Apocalipsis, en ese valle de Jezreel. Por su ubicación, porque es un valle, ahí se libraron muchas guerras. Y ahí estaba, de ahí era este hombre Nabot. Y bíblicamente la viña, cuando la palabra de Dios habla de una viña, porque también hay viñedos, pero el viñedo es algo más pequeño, la viña es un campo mucho más grande y algo más pequeño se le llama viñedo. Pero en la viña hay vides. Y cuando la palabra de Dios habla de su viña, hace referencia a Israel, pero también hace referencia a su iglesia. Pero también el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. En esa herencia, en esa tierra, había una viña. Que volvemos a ver, la viña es tipo de la iglesia de Cristo, donde vive Cristo y la vid es Cristo. La iglesia verdadera, donde Cristo vive, donde el verdadero Cristo vive, donde está el verdadero evangelio, donde está la palabra no leudada. Era lo que él tenía ahí. Pero él acá quería convertir esa viña ¿en qué? ¿Qué quería hacer con esa viña? A ver, léanlo ahí en su Biblia en el versículo 2. Un huerto de legumbres, ¿verdad? Un huerto de legumbres. Y cuando yo pienso en legumbres, me viene a mi mente este versículo, no sé ustedes si van conmigo a Números 11:5. Números 11:5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de nuestros ojos. Cuando yo leo eso, me acuerdo de Egipto, ¿sí? Y creo que hoy vivimos algo así en la iglesia. Muchos han querido convertir la viña del Señor
en un huerto de legumbres. Quiere decir, en lugar de un evangelio puro, donde Él es la vid, la han querido convertir en un evangelio de acuerdo al mundo, porque es lo que representa Egipto, en un evangelio humanizado, en un evangelio mezclado con el mundo. Por eso fue tan importante cuando Lucas dijo, yo puse diligencia en entender todas las cosas desde su origen, desde lo alto. Si no nos damos cuenta, podríamos caer en algo que no cayó Nabot, vender el verdadero evangelio. Y de repente ya no tenemos una viña, tenemos un huerto de legumbres. Que parece bien, se come bien, parecen buenas ideas, pero no está Dios ahí. Pero este hombre no vendió esa heredad de sus padres y le costó su propia vida. Cuando Dios nos llama a guardar su herencia, es con nuestra vida. Yo sé que ninguno de nosotros hemos experimentado, gracias a Dios, una gran persecución. A veces nada más nos rechazan tantito y ya estamos llorando. Pero de todos los discípulos, de los 12 apóstoles del Señor, 11 murieron, fueron sacrificados. Fueron sacrificados por Cristo. Y a veces no nos damos cuenta que hay una batalla por la verdad. Se nos ofrece algo, comodidad, una vida cómoda, una vida en placeres. Y de repente, sin darnos cuenta, hemos vendido la verdad. Y Dios nos está diciendo, hay una batalla por la verdad. Jezreel es un campo de batalla. Esa es la característica más importante de Jezreel, era un campo de batalla. Y Jezreel dijimos que significa la siembra de Dios. El evangelio puro, el evangelio desde su origen. Vamos a Juan 16. Y lo que pasó ahí de que esta mujer declaró y proclamó ayuno y vistió de una falsa santidad el hecho, lo disfrazó como si ella tuviese celo de Dios, de que no blasfemaran contra Dios. Y esa actitud me recuerda a lo que dice este capítulo 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Había muchos que apedrearon a Nabot pensando que rendían servicio a Dios, porque fueron engañados. Creyeron la mentira de que Nabot había blasfemado contra Dios. Vienen tiempos, estamos ya en tiempos y vienen tiempos más difíciles, que dice que aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Quiero compartirte unos versículos acerca de esta pelea por la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Dijimos que la vid es Cristo, la viña es su iglesia, son los salvos, es su pueblo. Primera de Timoteo 3:15 nos habla algo importante para este tema. Y dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y cómo describe la iglesia del Dios viviente? Dice que es columna y baluarte de la verdad. Así describe la iglesia. La iglesia del Dios viviente no la describe como un lugar de entretenimiento, no la describe como un lugar de convivencia, sino la describe como columna de la verdad y como baluarte de la verdad. Quiero preguntarte, ¿qué es baluarte? ¿Qué es un baluarte? ¿Quién sabe qué es un baluarte?
¿Un vestido? Castillo. Algo así. Baluarte es una construcción fortificada cuyo propósito es resistir los ataques del enemigo. Baluarte es una construcción fortificada y su objetivo es resistir los ataques del enemigo. ¿Qué diferente concepto tenemos hoy de la iglesia? Para mucha la gente la iglesia es un lugar donde te sientas, hay aire acondicionado, hay actividades, hay alabanza, hay cantos, nos saludamos, nos abrazamos, nos invitamos a comer y hay un programa que seguir. Pero yo aquí veo que está poniendo la iglesia como columna de la verdad. Y no nada más como columna, una columna sostiene la verdad, sino como baluarte. Es decir, la iglesia debe ser esa construcción fuerte que viene el enemigo. ¿Cómo viene el enemigo? Como aguas, a destruir, viene con ímpetu. Pero la iglesia se detiene fuerte en la verdad. Nosotros no podemos unirnos con nadie a costa de la verdad. Es mejor estar separados por la verdad que unidos por la mentira. ¿Sabías que tú como iglesia eres ese baluarte? Esa columna de la verdad. Porque si no lo sabemos, no estamos siendo la iglesia. Podemos ser todo menos la iglesia verdadera que Cristo está esperando. Pensamos en iglesia, a lo mejor piensas en este local, en sillas, en actividades. No, somos ese baluarte. Se han venido olas, se han venido doctrinas, se han venido desviaciones. Pero la verdadera iglesia se sostiene firme. Aunque nos cueste la vida, hay una batalla por la verdad. Y hemos sido llamados no solamente a no vender la verdad, sino a dar la vida por la verdad. Pero si no conocemos la verdad, si no profundizamos en la verdad, no somos esa iglesia, no somos esa columna. Yo creo que mucho de lo que el pastor expresaba hoy tiene tanta realidad, y yo no estoy aquí para exaltar a nadie, pero yo sé y pienso en mis padres y yo no sé para ti, pero para mí es un llamado real que ellos tienen. Porque ellos no los veo llenando un tiempo. Yo no los veo en esta congregación por hobby o por llenar sus actividades o por tener una profesión o un oficio. Cuando pienso en un llamado y pudiera ejemplificar cuando alguien es llamado, los veo a ellos. Porque Dios los ha respaldado. Y no es que ellos sean especiales. Dios cuando te llama te respalda. Dios cuando te llama te da lo que necesitas. Y hay preocupación. Muchos no estamos preocupados. No estamos preocupados a veces ni por nuestra propia salvación, menos por ser ese baluarte de la verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia dice, y lo mencionó el pastor, en Jueces dice, y se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Y qué pasó? Vino la destrucción. Vinieron los problemas. ¿Por qué? Porque los padres desobedecieron el mandamiento de Deuteronomio capítulo 6 que dice, y te vas a levantar de mañana y le vas a hablar estas cosas a tus hijos. Y yendo por el camino y al acostarte y al levantarte. Es decir, el transmitir la verdad no es un servicio dominical, es un trabajo de 24 horas, desde que te levantas hasta que te acuestas. Es transmitir la verdad con tu vida. Y porque se falló en eso, se levantó una generación que no conocía a Dios. La iglesia debe ser ese baluarte.
y esa columna de la verdad. Voy a volver a leer el versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia. Es lo que debe ser la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Vamos a Judas, versículo 3, porque nada más tiene un capítulo. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este es un llamado. Dice: exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. No es que a veces somos contenciosos. Aquí habla de la buena batalla, la batalla de la fe. A veces somos contenciosos para otras cosas y aquí no es contender, es una pelea que no es en nuestras fuerzas, sino es en el poder de Dios. Pero hay una batalla. El enemigo no quiere que la verdad de Dios se predique. Y la gente, las iglesias, yo no sé si a ti te ha pasado, a veces cuando exponemos el mensaje de Dios, estamos más preocupados por presentarle un mensaje que le agrade a la gente que presentarles la verdad. La gente está más preocupada por presentar una iglesia moderna y no estoy en contra, me gustan mucho las iglesias o los servicios y creo que tenemos que trabajar nosotros en darle algo mejor a Dios, pero como os he dicho aquí, si no estamos orando y si no está Dios, pues puedes tener la mejor música y lucecitas y si no está Dios, de nada sirve. Pero que la intención no sea vernos bien. A veces la gente está más preocupada por presentar un culto, un servicio que le agrade al hombre, que llame la atención, que se vea moderno, que se vea atractivo. Y no estamos preocupados por realmente predicar la verdad como es. Y somos llamados a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No somos llamados a ser pasivos, a ser fríos, a ser tibios. Hay una guerra, hay una batalla. Cada que recuerdes ese nombre de Jezreel, recuerda que ese mismo campo está en Palestina y ahí va a ser la última guerra. Pero como iglesia estamos en ese campo, estamos en esa batalla. Estamos siendo tentados a relajarnos. Y a veces viene una batalla y la libramos. Y sabes que cuando viene una batalla en nuestra vida, digo: Señor, ay, déjame descansar tantito. Y luego no me dejaste descansar tantito y viene otra. Pero me acuerdo en Efesios 6 donde dice que habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. No estamos para descansar. Yo quisiera relajarme. Yo de verdad que humanamente quisiera vivir una vida relax, divertida, entretenida, exitosa, llena de años de vida, de todos los sueños habidos y por haber, pero me doy cuenta y entiendo que fui llamada a una guerra, a un propósito, donde voy a encontrar la paz y donde voy a encontrar la plenitud. No es aquí, sino cuando llegue con mi Padre Celestial. Y Él dice que a los que han sido fieles, los va a sentar con Él. ¿En dónde? En su trono. Tenemos que conocer la verdad. Y el enemigo va siempre a tratar de que no conozcamos a Dios, que no profundicemos con Dios.
Pero si la iglesia pierde su función, entonces no somos la verdadera iglesia. Porque la iglesia de Dios dice que es poderosa. Y yo creo lo que Dios dice, que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Puede haber muchas instituciones. Me tocó ir al Vaticano, ¿no? Que la gente va al Vaticano y se sorprenden qué estructuras tremendas, qué estructuras. Y a lo mejor vas al Pentágono, no ido, y te sorprendes de las estructuras de guerra y los tanques. Y a lo mejor has visto videos donde están los ejércitos chinos y rusos. ¿Has visto algún video de cómo están los ejércitos? ¿Cómo marchan? El sonido de guerra, cómo se escucha. ¿Sabes que hay bombas atómicas que en un ratito podrían acabar con todo el mundo? ¿Sí sabías que estamos en ese nivel? ¿Que puede desaparecer el mundo? Pero te voy a decir algo, y lo creo. No hay un ente en esta tierra más poderoso que la iglesia de Cristo. No hay. Tan es así que por la iglesia de Cristo este mundo no ha sido destruido, porque la sal está aquí. Porque nosotros estamos de alguna forma preservando que la maldad se incremente y en el vaso de ira del Señor. Pero un día Dios va a levantar a su iglesia. ¿Qué están viendo las siguientes generaciones? No conocen la verdad, no les hemos transmitido la verdad, porque ni siquiera nosotros conocemos la verdad. De oídas conocemos a Dios. Tenemos que ser como Lucas. Me propuse con diligencia conocer las cosas. No es lo que me contó allá, no es lo que Carla dijo, no es lo que el pastor dijo. Señor, yo quiero conocerte a ti, ser cautivado por ti. ¿Cuántas doctrinas se predican? ¿Cuánta gente está todo el día escuchando conferencias y videos de YouTube? Y qué bueno, pero si no estás en la palabra, si no estás con Dios, te voy a decir, vas a ser presa fácil del engaño. Pablo, cuando conoció a Dios, estuvo, creo que meses o 13 años, no recuerdo, pero no salió a ningún lado. Él dijo, a mí no me predicó el evangelio ningún apóstol, a mí me lo predicó Cristo mismo. Estamos en Jezreel, estamos en ese campo. Hay una guerra. Compra la verdad y no la vendas. Hebreos 11. Y voy a terminar con este pasaje. Hebreos 11. Me viene un versículo a la mente, Proverbios dice, sobre todas las cosas, sobre todas las posesiones, hijo, adquiere sabiduría. No hay otra cosa que valga más que la verdad, más que Cristo, sobre todas las cosas. Todo lo tengo por basura, decía Pablo, Hebreos 11, 36 al 39. Y habla de muchos hombres y mujeres que hicieron cosas tremendas. Y Dios los usó de forma tremenda, y Dios los rescató de formas tremendas. Y dice en el versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Yo no sé qué evangelio te hayan platicado, pero todos aquellos que han participado, han sido participantes del verdadero evangelio, experimentaron estas cosas, vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados y ahí estaba, aquí está incluido ¿quién? Esteban, pero también el que acabamos de ver hoy, Nabot. ¿No fue apedreado él y sus hijos? Aserrados. ¿Sabes qué es aserrados? Cortados, ¿verdad? Me asusta este evangelio. Digo, Dios, yo no podría.
paso cualquier cosa, ya tengo miedo. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. Pobres, qué diferente al evangelio de la prosperidad. O gente que hace sentir a alguien que no tiene el carro del año, que no tiene la bendición de Dios sobre sus vidas. Ahora, no quiere decir que porque tengas un carro estás en pecado, no. O sea, Dios le da como Él quiere a cada quien, pero pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El estilo de vida de esta gente no me gusta nada. Nunca tomaría esa opción. Pero a los hijos de Dios no nos queda opción porque Él nos llama, nos toma y nos da la gracia. Porque Él no nos va a llevar a ser fracasados. Dice que somos más que vencedores. Todos aquellos que murieron y han muerto por el Señor eran personas como tú y como yo. Pero Dios les dio la gracia de morir por el Señor. Hay gente que se jacta de que Dios me usa mucho y tengo este ministerio, pero realmente cuando te comparas con alguien que ni conoces, ni es de renombre, pero lo amenazaron con matar a él y a su familia si no negaban el nombre y él dio su vida. No tenemos nada que jactarnos. ¿Cuántas personas anónimas que nunca hemos escuchado? A veces alabamos, ay, qué bonito usa Dios a fulano, a sutano. Solamente hay uno que merece ser alabado. ¿Qué vidas? O sea, si te contaran este evangelio, yo nunca he visto que la gente venga a Cristo leyéndoles esto. Mira, te hablo este evangelio, te voy a platicar la gente que ha vivido este evangelio y les empiezas a leer. Experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, cerrados, puestos a prueba, muertos al filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Quién quiere pasar a recibir a Cristo? ¿Quién pasaría? Pasarían aquellos que fueran atraídos por Él, como aquellos que iban a los coliseos y veían a la gente morir y decían, yo quiero eso que ellos tienen. El mundo de ellos no era digno. Si el mundo es digno de nosotros, entonces nosotros no somos dignos de Cristo. Cada vez, hermanos, vamos a tener que entender que tenemos que tomar una postura. O estamos con Dios y por la verdad, o estamos en contra. Cada vez va a ser más real que no podemos estar en términos medios. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. A lo mejor no alcanzaron, pero llegaron con Dios. Él es lo prometido, Él es su heredad. Él es en quien tenían puesta su vista. Hermanos, compra la verdad y no la vendas. ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo? No hay otra cosa más que la verdad. Cristo es la verdad. Conocerlo a Él, vivir por Él y morir por Él, si así nos lo llama el Señor. Esa es la palabra de hoy. Dios está buscando hombres y mujeres que ya no seamos tibios, que le estemos transmitiendo a la siguiente generación quién es la verdad.
no el evangelio que a veces transmitimos que no impacta a nadie, no cambia a nadie. Que Dios nos permita vivir para Él y por Él. Y ser esa columna y ese baluarte en medio de esta generación perversa donde necesitamos ser esa columna y ese baluarte para las generaciones pequeñas que están creciendo aquí. ¿Estamos preparados para hacerlo? ¿Estamos preparados para enseñar la verdad, vivir la verdad y levantar la bandera de la verdad? Padre, Señor, gracias en esta hora te doy por tu palabra. Tenemos un compromiso como iglesia, Señor, ser esa columna y ese baluarte, Dios. Que en mi mente somos incapaces, Señor, pero tu palabra dice que la iglesia es tuya, Señor, y que tú edificarás a tu iglesia, Señor. Y esa es mi esperanza, que tú vas a edificar a tu iglesia. No somos nosotros, no es en nuestras fuerzas. Eres tú el que vas a levantarnos como esas piedras vivas, como esa casa espiritual, Señor, fuerte, poderosa, Señor. Que podamos ser tu luz y podamos ser tu sal y podamos sostenernos firmes en tu verdad en los tiempos en los que estemos viviendo, Señor Padre Celestial. Que no permitamos que nada nos amedrente, Señor, que no permitamos que nada nos infunda temor, Señor, sino que nuestro temor sea de ti, Señor Padre Celestial. Ayúdanos, hombres, mujeres, ancianos, Señor, niños, adolescentes, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que tú buscas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. ¿Le dejo este lugar al pastor? ¿No? Ok.